Hoy nuestra memoria del Congreso se acercará al Porfiriato, al periodo histórico que corre de 1877 a 1911. Los estudiosos de la época lo dividen por lo menos en tres momentos. El primero, el ascenso y consolidación de Porfirio Díaz. El segundo momento es de estabilidad política, la Pax Porfiriana, el desarrollo económico. La Ciudad de México luce con un aire afrancesado sus grandes monumentos, pero con un alto costo social. El tercer periodo es el final, la crisis política y social que dará lugar a la Revolución Mexicana y con ella al fin del régimen de Porfirio Díaz. Retrocedamos pues en el tiempo al México del Porfiriato. ...1876... enero... estalla en Tuxtepec, Oaxaca, una rebelión porfirista contra el gobierno de Lerdo de Tejada. El plan se pronuncia contra la reelección, exige la renuncia del presidente y la renovación de los poderes. Las fuerzas porfiristas son derrotadas en Nuevo León. Díaz sale del país, pero regresa por Veracruz rumbo a Oaxaca y reorganiza sus fuerzas. Julio, se llevan a cabo las elecciones. Lerdo de Tejada es reelecto presidente. Noviembre, en Tecoac, Tlaxcala, se encuentran los rebeldes porfiristas y el ejército federal en una batalla decisiva. El triunfo de Díaz es absoluto. 20 de noviembre, tras la derrota de Tecoac, Sebastián Lerdo de Tejada abandona la capital. 23 de noviembre, Díaz ocupa la Ciudad de México. Porfirio Díaz nace en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. La significativa fecha, de acuerdo con el biógrafo Paul Gardner, creará un enlace umbilical entre Porfirio y el destino de México, pues será explotada por el régimen para crear en la conciencia popular una relación entre Díaz, la consumación de la independencia y la soberanía nacional. Pero en los primeros años de la década de los 30, Porfirio es todavía un niño. No vislumbra que destacará como militar en numerosas batallas y que su nombre trascenderá en la historia de México. Lo que sí sabe es que su padre ha muerto víctima de la epidemia del cólera y que ha quedado solo junto a su madre y sus 4 hermanos. Años después, el joven Porfirio se alista como voluntario en la guerra de 1847. Luego de realizar estudios de Derecho en Oaxaca, participa en la Revolución de Ayutla. Más tarde, brilla por su habilidad en la Guerra de Reforma contra los conservadores. Poco tiempo después, en el ejército mexicano, enfrenta, en la batalla del 5 de mayo de 1862, la intervención francesa, en la que sobresale no solo como temible enemigo de los invasores, sino como uno de los más astutos generales liberales. Así, desde su trinchera, Díaz lucha junto a Juárez y Lerdo contra el Segundo Imperio. Pero ese bloque liberal pronto se fractura. Porfirio Díaz llega al poder en 1877 y se mantendrá prácticamente como presidente de la República hasta 1911. Digo prácticamente porque hay un periodo de 4 años en los que no ejerce el poder. 30 años serán de porfiriato en México. Para comprender los claroscuros de esta etapa de la vida de México nos acompañan el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México. Doctor, es un gusto. Un gusto para mí. Y el doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo de la UNAM, el CIDE y el Colegio de México. ¿Cómo describiría, doctor García Diego, los desafíos con los que se encuentra Porfirio Díaz en ese 1877? Cuando llega Porfirio Díaz al poder, lo primero que se encuentra es a un grupo liberal, al Partido Liberal, vamos a llamarle así, acéfalo. Ya no tiene al gran líder que lo unificaba, que le daba banderas, que le fijaba rumbos, pero sobre todo al gran líder, al que ejercía el liderazgo, al que unificaba al grupo liberal, que era Benito Juárez. Sin lugar a dudas, las figuras de Lerdo y de Iglesias
por muy respetables que fueran, no ejercían el liderazgo del grupo liberal. La prueba es que entre ellos estaban divididos, estaban confrontando. Por otro lado, el grupo conservador había sido ya vencido militar, política e ideológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Porfirio Díaz va a llegar al poder prácticamente sin un rival de gran altura. El Partido Liberal acéfalo, los conservadores proscritos de la actividad política. Entonces, consolidar su liderazgo, digamos, fue más fácil. Ahora bien, respecto a la parte biográfica, ¿quién era el hombre que llega, que toma el poder en 1877? Es un hombre que había nacido en 1830. Entonces, ¿cuál había sido su experiencia biográfica? Su experiencia biográfica básica la podríamos dividir en 4 o 5 enseñanzas, porque a uno le enseña más su vida misma que la escuela. A él le tocó vivir un periodo lleno de conflictos internacionales. Digo, cuando él tenía 6 años se da la guerra con Texas, cuando él tiene 8 años se da la guerra de los pasteles, pero sobre todo siendo ya no adolescente, un hombre que está entrando a la adultez, la guerra con Estados Unidos y luego, claro, la intervención francesa. Durante los años de su formación, digamos, adolescencia, juventud y primera madurez, el país está dominado por Santa Anna. Santa Anna realmente se hace del poder por primera vez hacia 1834-35 y lo dejará en 1855. Entonces, ¿qué experiencias le da esa biografía a Porfirio Díaz? Uno, él está en contra de los gobernantes efímeros e irresponsables. No le gustan las presidencias breves como las de Santa Anna. Él se dio cuenta que a lo largo de su vida eso era gravísimo para el país y también entendió que no es bueno tener conflictos internacionales, conflictos con las potencias del mundo. Entonces va a marcar muy claro su forma de ejercer el poder, estos antecedentes biográficos. En lugar de tener conflictos internacionales, mejor negociación, y en lugar de tener esas criminales presidencias efímeras e irresponsables, pues tener a un gobernante pues que asume el poder con todas sus implicaciones, con todos los costos, sí, que ello conlleva, pero también con una enorme responsabilidad. Otra experiencia que tiene Porfirio Díaz, él lo había vivido, él había participado en esas guerras, es que había ciertos temas que dividían a la sociedad mexicana, básicamente el problema religioso. Así es. Entonces, él llega a la presidencia y dice su experiencia, gobiernos serios, prolongados, responsables, no conflictos internacionales y tratar de no dividir a la sociedad mexicana con ciertos pues digamos principios muy divisorios. Entonces no deroga, porque era parte del grupo liberal, no deroga ciertos artículos de la Constitución del 57, pero digamos que se hace de la vista gorda para su aplicación. En resumen, Marlene, y seguro que el doctor Serrano coincidirá conmigo, a Díaz le tocaron pues condiciones nacionales e internacionales mucho más fáciles que las que tuvo Juárez. Ahora, no estoy de ninguna manera diciendo que Díaz era superior a Juárez, no, para nada. Cada uno de los dos tuvo que enfrentar pues circunstancias muy particulares. El genio de los estadistas es entender su tiempo, entender sus circunstancias y responder frente a ellas. Con una diferencia, que a Juárez sí le tocó luchar siempre contra la corriente. Claro. Juárez, desde que llega a la primera presidencia, desde el golpe de Estado de Comonfort, siempre es el que está en contra de las circunstancias que le son adversas. Porfirio Díaz, al contrario, llega, como lo ha dicho el doctor García Diego, en un momento ideal. Porque si, bueno, se había fusilado a Maximiliano, que había tenido muy mala prensa en Europa, de todas formas, Napoleón III ya había caído. Ya no era un factotum en Europa, ya estaba la República Francesa, los Estados Unidos estaban consolidados, tenían interés en América, ya era un ambiente internacional completamente distinto. Todas las cuestiones que dividieron a los mexicanos en el siglo XIX, cuando llegó Porfirio Díaz ya estaban resueltas. Así es. La independencia, la forma de Estado, la forma de gobierno, la segunda independencia frente al Vaticano, la Iglesia, todo ya estaba resuelto. Primero consolida lo que podríamos llamar el área federal del gobierno. Y luego va paulatinamente a consolidar lo que es o los caudillos locales o los virreyes
o los jefes locales, de tal manera que en un momento dado, a los 8 años, cuando vuelve a la presidencia de la República, ya tiene a todo lo que es el esquema político del país, a todos los estados, atendiendo directamente a sus órdenes y actuando conforme él quiere. Vamos a regresar con una segunda etapa del porfiriato en México para entender también las causas de su caída, la decadencia. Con esto regresamos. La primera etapa del porfiriato comienza en 1877 y concluye en 1890, cuando se elimina toda restricción legal a la reelección indefinida. La negociación, pacificación, pero también la mano dura sellarán el período. Con un proyecto conciliador, Díaz conserva a los grupos que lo apoyaron en Tuxtepec y suma a los opositores. Unifica así a las facciones liberales juaristas, verdistas y militares. Respecto a la Iglesia Católica, no deroga las leyes anticlericales, pero tampoco las aplica, de manera que le cede prerrogativas prohibidas en la ley. La política regional fue variable. En algunas regiones llega a acuerdos con los pueblos, respeta su autonomía y frena la desamortización, pero en otras localidades permite la fragmentación de las propiedades corporativas y la colonización que pretendía incorporar a la producción y al mercado parcelas no cultivadas. El problema es que esas compañías arremeten contra terrenos sí trabajados por los pueblos, los cuales pierden sus tierras. Frente a los caudillos regionales, coloca a sus leales y debilita a quienes no satisfacen sus propósitos. Por la vía de la conciliación, avanza, pero cuando encuentra resistencia, opta por la fuerza a través del ejército y la policía rural. Así se coloca en la cúspide de una pirámide de lealtades. En el exterior, obtiene el reconocimiento internacional, restablece las relaciones diplomáticas con Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica, y se gana el favor de Estados Unidos. En su primer periodo, Díaz respeta la bandera antirreeleccionista y en 1880 asume la presidencia su compadre Manuel González. Pero será la primera y última vez que entregue el poder, pues en lo sucesivo, luego de reformar la Constitución, se presenta como candidato único, gana elecciones y proclama su triunfo hasta 1910. Doctor García Diego, doctor Serrano Migallón, ¿cómo estaba esta segunda etapa bajo el gobierno de Porfirio Díaz, digamos, en varios renglones? División de poderes, garantías constitucionales, es decir, igualdad ante la ley, cómo estaba la relación con el legislativo, cómo estaba el asunto del desarrollo económico y la estabilidad. Si pudiéramos, digamos, revisar brevemente esas páginas de la segunda parte del gobierno de Porfirio Díaz, ¿qué subrayaría? Bueno, yo creo que el crecimiento económico, hay muchísimas explicaciones, pero digamos, sintetizándolo, tiene 2 o 3 elementos importantes. Uno, que el país deja de gastar en el renglón militar. Se ha logrado la paz, que mencionaba el doctor Serrano, hay una ya unidad nacional, entonces el renglón militar no se chupa la parte del león del presupuesto, como sucedía en grandes años del siglo XIX. Y un segundo elemento es que las condiciones internacionales le permiten insertarse en unos años de crecimiento económico del mundo entero, no nada más en México. Entonces, Estados Unidos tiene ya la posibilidad de dejar la costa este, se lanza la conquista del oeste, se lanza la conquista del sur, crece Texas, crece California, en fin. Entonces, esto pues permite incorporar sobre todo al norte de México. Lo mismo Europa goza de
de una paz enorme. Después de la guerra franco-prusiana no vuelve a tener un conflicto serio Europa hasta la Primera Guerra Mundial, entonces hay crecimiento económico y bueno, se incorpora a México, se establecen las comunicaciones ferroviarias que lo llevan al norte de México, al norte de México, al sur de Estados Unidos, que está en ebullición económica, comunicaciones que lo llevan a Veracruz, ¿sí?, para que pueda exportar o al norte de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa. En fin, fueron años, hay que subrayar, de crecimiento económico generalizado, no nada más en México, y Porfirio Díaz, bueno, pues entendió bien las circunstancias y se aprovechó adecuadamente. Vamos a regresar con la parte política. ¿Qué me diría usted, doctor, qué pasaba mientras políticamente las cosas avanzan y hay una estabilidad económica? También me gustaría su comentario. ¿Qué pasaba en materia de garantías? La Constitución del 57 era un gran documento. Era un gran documento, tan es así que en la Constitución del 17 recoge en la parte de garantías individuales del 17 con alguna pequeña modificación, pero en la práctica el ejercicio del poder era absoluto. Tanto en el ejercicio del orden público como en la práctica de la democracia. El presidente de la República era el jefe de facto del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia, de los gobernadores, que en el texto de la ley tenían sus autonomías, pero en realidad cuando había un tema que le interesara al presidente de la República, se decidía conforme a él le interesaba. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en materia electoral? ¿Cómo llegaba el que llegaba? El que llegaba por el visto bueno de los jefes políticos que eran leales al presidente de la República. Ahí sí permitía él un juego de los gobernadores, un juego de los jefes locales que tenían a sus representantes, y eso le permitía un juego porque evidentemente él no podía conocer a todos los que tenían algún interés político en todo el país. ¿Qué teníamos en materia de los derechos y garantías que establecía la Constitución del 57? ¿Qué pasaba con la prensa? ¿Qué pasaba digamos, en términos de los derechos, libertades de los ciudadanos? ¿Qué tenemos? Esa es la parte oscura, yo creo, del porfiriato, de esa etapa del porfiriato. La libertad de prensa se toleraba hasta cierto límite, que no rebasaran un ataque directo al presidente de la República o un llamamiento a la sublevación, era impensado, pero tenían unos límites muy marcados, y en esos límites, bueno, se permitía o se toleraba a lo mejor el aguizote, o se permitían algunos periódicos de ese tipo, siempre vigilados y siempre controlados hasta cierto límite. Y lo mismo con los partidos políticos, las agrupaciones políticas, el eterno candidato pues era manipulado desde el propio gobierno, y el ejercicio democrático se reducía a elegir a los que ya se habían determinado antes que debían de ser electos. Muy bien, pues Porfirio Díaz se acerca a su caída. Vamos a hacer una pausa y regresamos con estos, digamos, últimos momentos en la historia de México de Porfirio Díaz, que sin ninguna duda marcó de muchas formas a México. De manera que hacemos una pausa y regresamos con él. Bajo el lema de orden y progreso, Porfirio Díaz abandona la bandera de la no reelección y modifica la Constitución para permitir esta práctica de manera inmediata. Si bien las elecciones se celebran de manera puntual, resultan una práctica controlada para legitimar al régimen que trastoca el orden constitucional. Esta segunda etapa, que comienza en 1890 y concluye hacia 1908, se caracteriza por un acentuado centralismo, un gobierno personalista y autoritario de Díaz y los gobernadores, a quienes designa y con quienes se alía. Las tres figuras centrales de esta etapa son Joaquín Baranda, ministro de Justicia, José Ives Limantur, ministro de Hacienda, y Bernardo Reyes, ministro de Guerra. Los tres representan a distintos grupos, regiones y concepciones sobre la política.
Baranda representa a los liberales de la Reforma Civil, Limantur al grupo de los científicos y Reyes a los porfiristas clásicos. Díaz se apoya en los tres y media entre sus conflictos, pero en el proceso de sucesión se da la ruptura cuando decide impulsar a Limantur, lo que provoca la renuncia de Baranda al gabinete. Durante esta etapa se acentúa la violación a la autonomía de los poderes legislativo y judicial. Los legisladores se limitan a aprobar las iniciativas del Ejecutivo y los magistrados fungen solo como tribunal de última instancia. Díaz comienza a perder el control, de manera que opta por reprimir a opositores o a quienes simplemente protestaban en demanda de mejores condiciones, como los obreros de Cananea y Río Blanco. En el aspecto económico, reestructura la enorme deuda con que inició su gobierno, crea algunos impuestos y reduce el gasto público, con lo que logra sanar las finanzas. Además, da un importante desarrollo a las comunicaciones mediante la construcción de miles de kilómetros de vías férreas que permitieron conectar a grandes zonas del país. Al favorecer el desarrollo industrial, se descuida al agropecuario, por lo que buena parte de las tierras cultivables quedan sin los apoyos necesarios e incluso a merced de latifundistas. Llegamos a la etapa final, la decadencia. ¿Cómo describiría ese proceso final de Porfirio Díaz? Bueno, repito, primero que todo hay que señalar que la crisis hay que ponerlo en plural. Fueron las crisis, sí, que fueron crisis política, crisis económica, crisis social, crisis incluso diplomática y podemos decir hasta crisis cultural. Ahora, limitándome a la crisis política, uno podría encontrar el siguiente problema, que tiene también que ver con la edad de Porfirio Díaz. Hasta los 1900, digamos, Porfirio Díaz había gobernado básicamente con 2 o 3 instrumentos o 2 o 3 elementos. Él tenía al grupo reyista en un lado, él tenía al grupo de los científicos en otro, él tenía, digamos, algunos políticos independientes de ambos. Cada uno de estos grupos tenía un cierto capital político. Bueno, a ti te tocan tantas gubernaturas, tantos puestos en el gabinete, pero también, junto con ese capital político, tenían responsabilidades, ¿no? A ti te toca las relaciones exteriores, la inversión extranjera, a ti te toca el ejército, a ti te toca determinada región del país. Y este sistema funcionaba, esto es lo más importante, porque eran 2 grupos complementarios. No importa que no se quisieran entre ellos, que hubiera competencias, pero eran grupos complementarios y además de todo, no había, digamos, la manzana de la discordia, porque la manzana de la discordia era la presidencia. Ninguno de esos 2 grupos sabía que podía acceder al poder. ¿Por qué no podía acceder al poder? Porque la reelección indefinida de Díaz era incuestionable. Entonces, mientras estuviera Díaz, ninguno de esos grupos podía, digamos, desafiar, podía enfrentarse al otro, desafiar al propio Díaz. Sin embargo, en algún momento Díaz decidió que estaba ya muy envejecido. Bueno, era un hombre que había nacido en 1830, el promedio de edad del mexicano, el promedio de edad del ser humano, incluso en el país más desarrollado del mundo, era muy inferior a los 70 años. Ya Porfirio Díaz, esa edad era un fenómeno de la naturaleza. Entonces, piensa que es importante diseñar un mecanismo para mantenerse en el poder, o es un mecanismo para mantener su gobierno, más bien. Y ese mecanismo es el restablecimiento de la vicepresidencia. Entonces pone a un vicepresidente, pero tiene que elegir, y elige a un miembro de los científicos, a Ramón Corral. Lo que sucede después es que el grupo de los reyistas se da cuenta que no han sido ellos elegidos para acompañar a Díaz en la vicepresidencia, lo cual quiere decir que no lo van a suceder. Se suponía que Díaz habría de morir pronto, y además ellos dicen, una vez que lleguen los científicos al poder, cuando muera Porfirio Díaz, pues nos van a barrer del aparato político, nos van a aniquilar. Entonces, allí empezaron
pues digamos, diferencias fuertes. ¿Qué hace este grupo de los reyistas? Queda inconforme, se va a la crítica, luego a la oposición, pero se nace a la oposición, habiendo sido parte del aparato político, pues como una oposición experimentada, prestigiada, y esto es lo que le da una enorme fuerza al grupo opositor hacia 1909-1910. Doctor Serrano Migallón, si yo le preguntara qué me subrayaría entre los claroscuros del porfiriato. Esta etapa, desde luego, es la etapa más triste, porque lo que es evidente es un hombre ya en la última etapa de su vida física, es un hombre muy decaído físicamente, es un hombre con una toma de decisiones mucho más lentas a las que había antes, un hombre que se arrepiente. En la entrevista a Krillman él dice que México ya está preparado para la democracia, que va a haber elecciones, luego da marcha atrás. Es un hombre que quizá por su matrimonio con Carmelita Romero Rubio tiene un viraje muy grande a la derecha, mucho más el equilibrio aquel que mantenía entre liberales y conservadores, al tener el poder absoluto da un giro a la derecha y a las actividades clericales, a la cercanía con la Iglesia Católica. O sea, es un hombre que ya no tiene aquella lucidez para el ejercicio del mando que tiene. Y eso ocasiona, bueno, que las luchas internas entre sus seguidores, que evidentemente se dan por el decaimiento del físico del jefe, por las tomas de decisiones que favorece a unos y no a otros, por la crisis internacional económica que se da en esos años, por su cercanía, quizá debido a los científicos a Francia, sobre todo a Europa, pero a Francia, y la enemistad de los Estados Unidos, no verlo con buenos ojos por parte de los Estados Unidos, la cercanía de México al mundo europeo, económico europeo. Eso hace que, bueno, que ya entre, que las fuerzas naturales que se iban a manifestar de una forma u otra después de 30 años de poder personal, se manifestaran como se hizo con los 3 o 4, las 5 crisis que terminan con la renuncia de Porfirio Díaz y con la salida del país. ¿Y el doctor García Diego qué piensa de Porfirio Díaz? Fue un hombre, yo diría en términos muy generales, útil y típico del siglo XIX, un hombre fuerte que trataba de imponer el orden en un país. Las dos, yo no diría la primera mitad, las dos primeras terceras partes del siglo XIX habían sido muy difíciles, pero fue un hombre incapaz de entender el siglo XX. Él llegó al siglo XX, como decía el doctor Serrano, muy viejo, llegó muerto en vida al siglo XX, ya no entendía pues una clase que era una clase social nueva, joven, la clase media. No entendía tampoco los reclamos de otra clase emergente que era el proletariado. Entonces yo diría que en general Porfirio Díaz ya no entendió los reclamos de estas clases: democracia, derechos sociales, derecho de huelga, en fin. Fue un hombre que pudo haber sido un buen gobernante para el siglo XIX mexicano, ¿sí? Que requería orden, que requería disciplina, pero fue un hombre muy inoportuno para un siglo XX que requería democracia y nuevas clases sociales. Muchas gracias al doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, maestro. Nada que agradecer, es un placer. Doctor Fernando Serrano Migallón, profesor de tiempo completo de la UNAM del CIL Colegio de México. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir estos minutos con usted. Tras la caída del régimen de Porfirio Díaz, inicia la primera fase de la Revolución Mexicana, una lucha armada que tendrá diversas banderas, actores y escenarios, y que cambiará profundamente a México. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.